Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Qué bendición estar juntos otra vez para llevar este mensaje, para continuar con nuestro estudio. Vamos a traernos, vamos a traer otra vez en donde dejamos, que fue en el segundo capítulo de Jueces, la última vez que nos vimos y que estábamos, digamos, la última vez que nos vimos en esta carta, en Jueces. Ya nos hemos visto en Navidad y en Año Nuevo. ¿Verdad? Pero hoy es el primer miércoles del año 2021 y volvemos a nuestra línea en donde estábamos. El último estudio que tuvimos de Jueces fue en diciembre 16, si mal no recuerdo. Por ahí lo viendo en mis notas. Entonces, hoy continuamos con el capítulo 3 del libro de Jueces. Este capítulo, hermanos de mi corazón, está bien interesante. Digamos, los jueces empiezan a surgir y vamos a ver cómo es que Dios los levanta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Dios levante un rescatador o juez, como Él le llama? Voy a adelantar un poco. Todo el libro de Jueces, ya lo he dicho otras veces, lo dijimos en la introducción, pero para que se acuerde, para que lo recuerde, el libro de Jueces es un libro en donde se relata un tiempo más o menos como unos 400 años, más bien poquito más de 400 años. Y en estos 400 años no hay digamos, un rey, ¿verdad? Porque no hay un rey humano. Lo que pasa es de que Dios les dice que tienen que estudiar la Biblia, que tienen que haber notado lo que Él había escrito a través de Moisés, la ley, sí, y luego ponerla en práctica. Y Él iba a ser el rey. Si Dios iba a ser el rey por sobre todo, si eso es lo que Él les dijo. Entonces ellos simple y sencillamente no hicieron caso. Ah, vamos a empezar a ver cómo es de que el primer mandato que Dios dijo es saquen a todos los cananeos de la tierra prometida, y ellos no lo hicieron. Empezaron a dejar personas, a dejar pueblos, a dejar tribus dentro de ellos, dentro de lo que ellos habían ya poseído, ya habían tomado posesión de la tierra prometida, sí, y dejaron a los cananeos. Y el problema no era, digamos, estar contra algún tipo de persona, pero el problema era contra el pecado, como lo sigue siendo todavía. Si el Señor quiere que nosotros nos alejemos de pecado, quiere que saquemos el pecado de nosotros y que no andemos en los lugares en donde podemos caer en pecado, o que la gente nos vaya, digamos, a motivar o a influenciar a pecar. Entonces, ese era el problema y eso es lo que sucedió. Nosotros necesitamos entenderlo para nosotros, digamos, superarlo. No dejar que el pecado nos coma otra vez. Si ya hemos salido de la vida pecaminosa, entonces no volvamos a ella. No tenemos que hacerlo. Tenemos la libertad para seguir adelante con Dios, fortalecidos en el Señor, buscarlo a Él, pedirle ayuda en todo, sí, y Él está listo para respondernos. Se me hace que está en el capítulo de Santiago, se me hace que es Santiago 1. Si a alguien le falta sabiduría, pídala y Él le va a dar. Si el Señor dice en Efesios, perdón, en Filipenses 2, que Él nos va a dar el querer tanto como el hacer, el querer tanto como el hacer. Él se encarga de nosotros, hermanos. Nada más tenemos que decidir seguirlo a Él. Sí, y las cosas que sabemos que le molestan, bueno, tenemos que evadirlas. Tenemos que tomar la decisión de no caer en el pecado, de no dejarnos influenciar por las cosas pecaminosas que normalmente ya sabemos. Hay un versículo que me estoy acordando ahorita, que no lo puse en mis notas, pero está en Pedro, creo que se me hace que está en segunda de Pedro. Casi me gustaría ir a checar nada más, pero no lo voy a ir a ver. Este pasaje de Pedro dice que una vez que tú ya fuiste limpiado, te vuelves otra vez a tus caminos de antes. Y ahí dice dos ejemplos terribles. Dice que es como si un perro se vuelve a su propio vómito, o una puerca lavada se va y se mete en el lodo. Obviamente esos son ejemplos fuertes, porque es fuerte. El problema es un problema muy grave. Si una vez que tú dices, digamos que tal vez en una de las veces que he dado la invitación a seguir a Jesús, y luego a lo mejor tú dijiste, yo recibo a Jesús en mi corazón y este día yo cambio y voy a ser salvo por la gracia de Dios. Sí,
o al siguiente día se te olvidó, o caminaste algunos días, algunos domingos, o lo hiciste público, le dijiste que se lo platicaste a alguien, pero luego no funcionó más, ¿sí? Lo abandonaste, ¿sí? Y eso es lo que Dios no quiere, ¿sí? En realidad, una persona que es salva, una persona que le entrega su vida a Cristo, verdaderamente, cambia de vida. O sea, no importa si alguien lo nota o no lo nota, ese no sería, digamos, esa no sería la motivación, que alguien lo note, es que tú lo notes, es que Dios lo note. Sí, caminar en obediencia, en santidad, eso necesitamos nosotros de hacer, eso es lo que queremos que queremos caminar al 100% con Dios. Sí, eso es lo que queremos hacer ahora. Ellos no lo hicieron así. El libro de Jueces comienza en este capítulo, comienza aquí porque todo es así. Ellos están sirviendo a Dios y luego se olvidan de Dios, siguen otra vez las costumbres de los cananeos y caen en pecado, la cosa es de que vienen estos reyes paganos, que quiere decir no creyentes, y los someten, los esclavizan, ¿sí? Y ahora están oprimidos por estos reyes que nomás vienen de otros lados, que vienen de visita, digamos, o vienen exactamente para someterlos, para esclavizarlos, y lo logran. Entonces los hijos de Israel claman a Dios, invocan su nombre, se agarran chillando y rogando a Dios, y Dios, que es rico en misericordia, viene y los rescata. Y los rescata mandándoles una persona para que los rescate. Viene y destruye a este rey opresor, ¿sí? Y les da la victoria a través de este juez. Vamos a ver 3 jueces esta noche. Y déjenme quito lo que es el resumen para comenzar ya bien el estudio. El resumen de Jueces 2, ¿ok? Así lo puse. Recordemos que Dios habló a los israelitas, quienes fueron instruidos para que no se mezclaran con los cananeos. Podemos afirmar, no sé si usted recuerde, pero decía que el ángel de Jehová les dijo eso. Sí, entonces el ángel de Jehová después habló en primera persona, sí, diciendo que él era Dios y que él los había sacado de Egipto y que él los había llevado a través del desierto. Entonces, una vez que vemos que el ángel de Jehová está hablando con ellos y que les dice que les dice que no se mezclen con los cananeos, esa es la orden. Sí, dice, saquen a todas las naciones, no se casen con ellos, no se mezclen con ellos, no quiero que se revuelvan porque van a tomar sus costumbres. Y luego empieza a hablar el ángel de Jehová y descubrimos que no otro más que el Señor Jesús, es Dios en carne, hablando con ellos. Dice, podemos afirmar que el que habla con ellos es Dios en carne, nada más, nada menos que el Señor Jesucristo, porque habla en primera persona. Si ustedes, él les dice, si ustedes son fieles, les dice Jesús al pueblo judío, si ustedes son fieles, yo guardaré mi promesa. Pero si no son fieles, yo los abandonaré. Y así pasó. Se hicieron idólatras, pero Dios los rescataba cada vez enviándoles un rescatador, un juez. Y los primeros 3 jueces los vamos a ver hoy, primeramente Dios. Déjenme hacer una pequeña oración para entrar en la introducción, ya con la oración ahí adelante de nosotros. Dios maravilloso, nosotros confiamos que tú tienes todo el poder, confiamos, Señor, que tú eres magnífico, soberano y que estás con nosotros. Te suplicamos, Señor, que dirijas este estudio, que te hagas presente en cada persona que hoy vea este estudio, Señor, que vaya a través de jueces y que escuche tu voz y que sea transformado y seamos todos juntos uno contigo. Equípanos, fortalécenos, Señor, y envíanos a nosotros. Ayúdanos para que nosotros seamos capaces de no solamente recibir el mensaje, pero de compartir la vida en ti a la gente que nos rodea. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la introducción, hermanos de mi corazón, al capítulo 3 de Jueces va así. Esa es la introducción, digamos, una forma de entender lo que es el capítulo 3. Dice, Dios usó a los pueblos que por desobediencia dejó vivos Josué. Sí, Josué fue el responsable, digamos, lo vamos a poner de esa forma, porque él envió a las tierras que les correspondían a cada una de las tribus, ¿sí? Y luego las tribus dejaban un remanente de la tribu que ahí estaba, ¿sí? Entonces Josué no es el responsable, digamos, no es el que tiene la culpa, pero él era el jefe, él era el que estaba permitiendo que eso pasara, ¿sí? Y podemos ahora decir, y es lo que va a pasar ahora, ¿sí? Que ahora vamos a poder entender que
Dios permitió eso porque les prometo, hermanos, que Dios tenía el poder para sacar las tribus, lo hicieran ellos o no lo hicieron. Sí, me refiero a esto. Digamos que la tribu de Judá, que dejó a muchas personas en el área donde estaba, donde ellos iban a ir a tomar, sí, pero no los sacaron, los dejaron y convivieron con ellos. Ahora, Dios podía haber dicho, no, dije que no, y pum, sacar a todos. ¿Verdad? Porque Él puede hacer eso, simplemente Él es Dios. ¿Verdad? Pero Dios, una vez que ellos desobedecieron y no sacaron a todos los cananeos, entonces Dios les dijo, ellos van a ser tropezadero para ustedes. Y ya les dijo eso, ya se los avisó. El ángel de Jehová les dijo eso. Entonces, ahora eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que todos estos que se quedaron son tropezadero, son piedras en el zapato y va a ser su ruina? Al final vamos a terminar viendo cómo el rey de Siria viene y los esclaviza, y como el rey Nabucodonosor de Babilonia, una tierra muy lejana ahí, sí, él vino y los esclavizó y se los llevó a todos, los sacó de la tierra prometida, porque ellos simplemente no obedecieron a Dios, y las tribus que dejaron, que Dios dijo que no dejaran, ahora les cayó eso en la cabeza. Y eso es un gran problema que ahora ellos tienen, y eso es lo que vamos a seguir viendo. Josué, otra vez, Dios usó a los pueblos que por desobediencia dejó vivos Josué como prueba, pero todos reprobaron. Esto es, Dios había dejado a estos pueblos y digamos que todavía tenía una esperanza de que ellos cambiaran. Obviamente Dios sabe todo, pero había una chance. Había una chance de que si ellos querían sacarlos todavía podían, porque Dios los ayudaría. Sí, esto me recuerda el beso de Judas, ¿sí? Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, y que ya era la mañana y venía Judas dirigiendo a todo digamos, el ejército que venía a atrapar a Jesús, y luego Judas va y le da un beso a Jesús, y Jesús le dice, ¿para qué vienes? ¿Qué vienes a hacer aquí, amigo? Sí, pero obviamente era una chance para que Judas se arrepintiera y no lo echara, no lo entregara a los demás, y perdió su chance igual aquí. Si Dios permite que esos pueblos se queden ahí con Israel, y ojalá que Israel abra los ojos y diga, no lo quiero, y se pelee y saque a todos, pero no sucede así, tristemente. Dios mandó cuando ellos ya se mezclaron con los cananeos, adoraron sus imágenes, terminaron siendo sus esclavos. Y Dios mandó un juez, y mandó otro, y mandó otro, mandó tres en este capítulo. Los rescataban, esos jueces los rescataban y ellos volvían a lo mismo. Por eso fueron tres, porque el primero los rescató y luego vivieron un tiempo a gusto, pero luego volvieron otra vez a hacer lo mismo, a ser idólatras, a ser inmorales, y luego estaban otra vez esclavizados por otro rey pagano, y Dios mandaba a otro, y así fueron tres. En este capítulo son muchos los que vamos a ver, pero bueno. El mapa del estudio del versículo 1 al 6, Dios tenía un plan con estos, hablando de 5 pueblos exactamente, 5 pueblos paganos que quedaron entre los judíos. Los provocarían o confiaban en Dios, los provocarían o confiaban en Dios, o confiaban en Dios o rechazaban su orden. Esto es, por eso es de que dejó esos pueblos, porque eso los iban a provocar, iban a ser tropezadero. Entonces, una de dos, Dios digamos que puso así, un 50%, o rechazan a esos pueblos y siguen a Dios, o al contrario, rechazan a Dios y siguen a sus pueblos. Que dice, reprobaron. Reprobaron la única chance, la última que Dios había dado, porque no solamente los aceptaron para convivir con ellos, pero se mezclaron con ellos. Esto es, dieron sus hijas a ellos, y ellos dieron sus hijas a los judíos. Los judíos a ellos a los judíos, y se hizo una revoltura. Y ahora lo que pasó es de que cuando esto estaba pasando, las costumbres de adorar a estas imágenes falsas y estas estatuas sin vida, ahora los judíos lo estaban haciendo, y ese era un problema para Dios, porque Dios no permite eso, es una abominación para Él. Y yo digo que lo pensemos bien, porque cuando hablamos de un Dios celoso, que Él tiene celo, y que no permite que nosotros andemos adorando a otro, confiando en algo más, es por nosotros. A Él no, digamos que a Él no le quita nada ni le pone. Él no quiere que a una persona que le dio tanta autoridad y que le dio tantos dones, privilegios, sí, que le da la chance de estar en el cielo, lo desperdicie.
Si Dios no quiere que éste vaya y le pida a una cosa que no tiene vida y esté esperando que esa cosa le dé alguna sanación o algo en que prosperar, esta cosa es una cosa. Y Dios está del otro lado diciendo, ¿cómo es posible? Yo le hice inteligente. ¿Por qué va y le pide a esta imagen? ¿Por qué está esperando que esta cosa muerta, esta estatua, le cure a su niño? ¿Por qué? ¿Por qué le ponen vestidos y piensan que se van a ver bonitos o que se van a sentir bien? Les llevan comida así, les llevan sacrificios. Terrible. Hermanos, el que Dios es celoso, tenemos que entenderlo, es porque no quiere que nosotros caigamos en esas locuras, porque nos ama tanto. De versículo 12 al 30, no, perdón, del 7 al 1, leí del 1 al 6, resumí, del 7 al 11, Otoniel fue el primer juez, y Dios entregó en su mano al rey opresor y libró al pueblo. Después, del 12 hasta el 30, es el pedazo más largo, volvieron a hacer lo malo, otra vez idólatras y todo eso, y Dios lo rescató por mano de el siguiente juez, que era uno que se llama Ahod, A-O-D, Ahod. Y al final un versículo solamente para hablar de otro que hizo también, que lo rescató, que se llama Samgar. Entonces esos tres jueces vamos a ver hoy y vamos a darnos la prisa en el nombre de Jesús. Señor, guíanos, en ti confiamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjeme, le voy a dar un versículo, porque mire, le voy a dar un versículo ahorita que me gusta mucho, es uno de mis favoritos, pero tiene que ver con esto porque quiero o quisiera que se entienda algo en este capítulo. Estos tres jueces, que es Otoniel, Ahod y Samgar, sí, no tienen nada en especial. Otoniel, sí, él, digamos que su mención de él, sí, cuando se menciona a Otoniel para describirlo, se dice, él es el hijo menor de Caleb, el hermano menor de Caleb. Sí, porque él no es nadie lo conoce, nadie sabe quién, nada, él solamente es el hermano menor de Caleb. Sí, y es importantísimo que entendamos eso, porque este hermano menor de Caleb, todo lo que tiene es ser hermano de Caleb. No tiene más. No es nadie más que el hermano de Caleb. Ahora, Ahod, este otro, él, su gran gracia que tiene, lo voy a decir cuál es. No era un hombre espectacular, es un gran guerrero que puede dirigir al pueblo, no. La Biblia dice que lo que él tenía, que Dios usó, es que era zurdo. Sí, la palabra zurdo significa que tiene la mano derecha atada y nomás podía usar la izquierda. Sí, ese es zurdo, esa es la palabra zurdo. Ahora, su gran cosa de Ahod era ser zurdo, porque era zurdo pudo hacer lo que hizo, que vamos a ver ahorita. Y el otro, que se llama Samgar, esta persona también, no sabemos de dónde vino, no sabemos de su tribu, sabemos quién era su papá porque ahí lo dice, es un solo versículo que habla de él. Y ya es todo lo que dice. Y el arma que usa, sí, ese sería, porque la gran cosa que dice aquí es que él mató 600 personas, pero las mató con un palo, le llaman un otate, es con lo que diriges, si llevas una yunta de bueyes y luego tienen un palo largo como de digamos que unos 3 metros y luego tienen unas puntas de fierro. Y esas puntas le vas picando al buey al animal, para que se vaya para acá o para acá, según como tú lo quieres dirigir. Pero con el otate los diriges. Ahora, Dios usó eso únicos y la única arma que él tenía para que él hiciera lo que hizo a 600 gentes, con una que no es una arma, es una herramienta del campo, de la agricultura. Sí, entonces, mi punto aquí, ni Otoniel, ni Ahod, ni Samgar eran, digamos, la pieza grande, el hombre que Dios, el hombre perfecto, poderoso que Dios había escogido. No, Dios escogió a ellos porque ellos eran débiles y eran nadie, como yo. Sí, y en lo débil del hombre se ve el poder de Dios. Pablo dice, me gloriaré más en mis debilidades, para que en eso se vea, se magnifique el poder de Dios. Este versículo, 1 Corintios 1, en el capítulo 27, se lo voy a leer hasta el 29, ¿ok?
Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dice en el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es, que nadie presuma de ser alguien cuando estamos con Dios, porque es Dios el que te tiene allí. Nadie conseguimos el amor de Dios. Dios, por su gracia, nos dio salvación y nos lleva cada día en su poder. Sí, tenemos que pensarlo y tenemos que meditar en eso. Esto es lo que va a pasar hoy en este capítulo. Me voy a ver así bien rapidito. Voy a leer del 1 al 6. Ay, déjenme lo encuentro primero. Aquí está. Capítulo 3 de Jueces, del 1 al 6 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que se enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, y que habitan en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat. Fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, freseos, heveos y jebuseos, son los 5 príncipes, pueblos, y el problema aquí es, tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Puse acá de esto, ya hablé un poco de esto en la introducción. Dice, ahora vemos los hechos. Si se les había aparecido el príncipe de Jehová, les había dicho que no se revolvieran, ahora vamos a ver qué sucedió cuando empezaron a vivir en la tierra de Canaán. Los hijos de Israel se olvidaron de Dios y de su ley. No solo convivían con los pueblos idólatras, sino que comenzaron a mezclarse con ellos, a casarse, tener familias mixtas, paganos con judíos. Si la palabra pagano simplemente quiere decir gente que no creía en Dios, que no quería creer en Dios, ese era el problema. Dios ya se había presentado, les había dicho quién era Él, y ellos simplemente lo ignoraron, lo rechazaron, siguieron con sus dioses. Por eso Dios lo está sacando de allí, lo cual Dios prohibió que esto pasara, no quería que se revolvieran con ellos. Para muchos esto no es muy entendible, si el que Dios no quiere que se junten sus hijos con tales personas, pero acuérdense ustedes que dije, es el pecado. Les parecería, a muchas personas les parece racista, nomás quieren juntar con estos, pero con estos no. Pero no es de razas, es el pecado. Si Dios no quiere que nadie peque, Dios quiere que nadie peque, pues. Entonces, para evitar que estos agarren las costumbres de aquellos, pues entonces no se juntas con aquellos, porque si tú te juntas con aquellos, se te van a pegar las costumbres de ellos, y eso es lo que pasó acá. Sí, estaban agarrando las costumbres de los cananeos, y esas costumbres eran creer en cosas, creer en objetos, llevar cosas, amuletos para que les salga, para que les ayuden en suerte, para que les dé suerte, para que ganen, para que se hagan novias, para que les vaya bien en el trabajo. Traían sus imágenes en sus bolsas, sus colgados en el pescuezo. Sí, la cosa es de que Dios no quiere que confíes en lo que sea, que no sea Él, absolutamente Él. Lo demás, todo lo demás, era idolatría en aquel tiempo y es idolatría ahorita mismo. Pero no es así. Dios no los acepta porque lo habían rechazado, no acepta a esos pueblos porque lo habían rechazado a Él por mucho tiempo y le desobedecieron con gran burla. Definitivamente los pueblos de Canaán eran contra Dios, eran inmorales y eran pues idólatras, y Dios no quería que su pueblo tuviera relación con los cananeos, pues resulta en problema de sumisión e Israel sería pervertido. Sí, una vez que Israel se empezó a mezclar con los pueblos cananeos, que eran idólatras, ¿sí? Dejaron de confiar en Dios, ¿sí? Ya no se sometían a la palabra de Dios, ya no estaban buscando lo que Dios dijo para su forma de vida. Dios pasó a ser ya no el principal, ya no era prioridad. Ahora tenían la libertad de abandonarlo, lo cual tenemos nosotros.
Y también lo estamos haciendo terriblemente, ¿sí? Y ellos abandonaron a Dios. Ya no querían someterse a Dios, ya no querían obedecer a Dios, pero les gustaba la perversión. Si ellos tenían a estas diosas, a Acera y Astarot, sí, que ellas eran las diosas, digamos que del placer, eran la diosa del amor y la diosa del amor y de la, ¿cómo le llaman a eso? De la, eran ¿cómo se llama eso? Bueno, la cosa es de que para que algo produzca fruto, pues esa era la cosa. Y esas creían que ellas iban a producir fruto no nada más no nada más en las plantas, en el trigo y en el maíz, pero también produciría pues para ellos. Sí, entonces sus templos estaban llenos de prostitutas. Sí, porque así sacaban dinero para el templo, porque eso era lo que esas diosas estaban haciendo. Sí, entonces toda la gente se prostituía. Sí, era una locura, no tenía ninguna clase de regla moral, porque ese era el punto con estas diosas. Sí, ellos muy contentos, más aparte este rey Baal era el rey de la guerra, el rey del poder. Entonces todo el mundo estaba, eran violentos y eran inmorales, obviamente, porque estaban siguiendo a esos dioses que no tenían ningún poder. No tenían ningún poder, no eran nadie, no existen. ¿Sí? Pero toda esta gente estaba creyendo en ellos mejor que en Dios. Abandonaron a Dios. Los israelitas abandonaron a Dios. Esto no está lejos, puse acá tristemente, esto no está lejos de nosotros. Dios todavía no quiere que nos relacionemos con los que lo rechazan. Sí, en la Biblia dice, aquí estamos viendo cómo Dios no quería que se juntara al pueblo judío con los cananeos. Hoy día, si vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento, es en la segunda carta de Corintios, voy a leer de versículos 14 al 16 del capítulo 6, ¿ok? De 2 Corintios 6, 14 al 16. Dios nos dice a nosotros en este tiempo, no os unáis en yugo desigual, no os unáis en yugo, si no te acuates, no te emparejes con alguien que no cree como tú. No os unáis con yugo desigual, con los incrédulos, específicamente. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sí, y Dios quiere enseñarnos, digamos, explicándonos exactamente por qué no quiere que nos juntemos. Si Él no quiere, a Dios no le interesa si un negro se junta con una blanca, o un amarillo se junta con un café, o un verde con un morado. Eso no es de razas o lenguas. Si es pecado o no pecado, alguien que rechaza a Dios, aquí dice un incrédulo con uno que cree, y luego da ejemplos. Si Dios no quiere eso, ese es un gran problema para Dios, y estamos hablando de ser salvos, de ser el pueblo de Dios. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Obviamente no tiene que establecer, no hay ningún acuerdo, no debe haber ninguna comunión. Esas son cosas diferentes que no se pueden mezclar. Dice, porque vosotros, dice allí mismo en 2 Corintios, en el versículo 16, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Sí, Dios habita en nosotros. Sí, qué tan grave es esto que el cristiano abrió su corazón. Dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron e hicieron morada en el cristiano. Ahora el cristiano tiene metido en él a Dios, el omnipotente. Sí, entonces, ¿cómo es eso de que ahora tú, que eres cristiano, que recibiste a Jesús como tu Salvador por gracia, porque Él pagó tu pecado, ahora eres digno y Él viene y habita en ti, y ahora tú andas como si no tuvieras a Dios contigo? Hablas con todo el mundo como si Dios no estuviera ahí. Dices malas palabras y dices mentiras y hablas pornografía, ves pornografía, hablas barbaridades. Si andas con amigos que no tienen respeto por Dios y tú tienes a Dios en tu corazón, si Dios no quiere eso? Entonces es bien clarito. Si tú eres salvo, no haces eso. Si tú tienes a Dios en tu corazón y tú quieres tenerlo,
obviamente tú te vas a apartar de eso. Si no puedes tener esta relación con el mundo incrédulo, no puedes ser el mejor amigo del mundo. Dios dice, en la Biblia dice, el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Cómo no entender eso? Si no podemos ser cristianos y luego vivir como el mundo vive, confundirnos con los demás. Sí tenemos el mandato de estar en este mundo, sí, pero de ser la luz, no de volvernos tinieblas. Hermanos, Dios no quiere que nosotros tengamos relación con los no creyentes, relación de esa forma. Si nosotros, en la forma de que ya nos vamos a volver tinieblas también con ellos. Si Dios no quiere, digamos, lo que quiere, de la forma que Dios quiere que nos relacionemos con ellos, es de dar ejemplo, de ser la luz en medio de las tinieblas, ¿sí? De estar con ellos para que vean a Dios en sus vidas. Ellos nos necesitan, ¿sí? Pero si tú te conviertes también en tinieblas, entonces, ¿de qué sirves? Obviamente que no estás igual que ellos, pues, o estamos igual que ellos. ¿Sí? Dios no quiere que nos revolvamos, que nos mezclemos con los no creyentes. Ojalá lo entiendas. Yo creo que está bien claro el punto. Sí, dice la Biblia que ellos nos necesitan, pero no podemos quitarle a la sal el sabor y luego ya no es nada de sal. O quitarle la luz al foco, entonces también es tinieblas como todo lo demás. No nos confundamos. Si somos de Dios, Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Si la luz da luz, la sal da sabor a sal. Andar con ellos, ¿sí? No estar y ser como ellos. Eso es lo que Dios no quiere. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tú y yo somos el lugar donde Dios habita. ¿Cómo creemos que está bien pues tener una relación cercana, amistosa con los que ignoran a conciencia la majestad de Dios, que desprecian su amor y no obedecen su palabra? Yo creo que tenemos que pensarlo mucho, verdaderamente, y ponerlo en práctica, en serio, especialmente con los que confían y dependen de sus planes, ¿sí? Que no ocupan a Dios en sus planes, que dicen que son sanos porque comen vegetales o yo no sé qué, pero creen que ellos pueden mantenerse sanos sin Dios. Eso es terrible. No estoy hablando contra los que guardan una dieta, sino que los que rechazan. Mi punto es que rechazan la ayuda de Dios. Sí, ese sería el punto. Una persona que diga, yo no ocupo a Dios, yo tengo mis dietas. ¿Sí? Podemos estar a dieta y comer orgánico y está muy bien, con la ayuda de Dios y en su fortaleza. Pero si quitamos a Dios de nuestras vidas, pensando que no ocupamos a Dios, entonces estás poniendo tu confianza en otra cosa y eso es idolatría. Amén. Ojalá lo entiendas. No lo tomen, ojalá lo tomen como lo estoy diciendo, lo entendamos todos, porque son puntos bien ciertos y bien, ya sé que son poco delicadones, ¿verdad? Cuando la gente no los quiere entender, no lo van a entender de todos modos, ¿verdad? Pero tenemos que clamar a Dios y ahorita el Espíritu Santo está funcionando, está activo y nosotros estamos metidos en él. Entonces ustedes y yo estamos en la misma dirección y estamos, obviamente, yo creo que Dios nos está diciendo a cada uno esto en su forma de entenderlo, porque Dios así es, porque Dios así es. Se rechazan su amor y no obedecen su palabra, especialmente con los que confían y dependen de sus planes y confían en otro, que no es Dios, que no es el Dios de la Biblia. Les prometo que no vemos la gravedad de esto hasta que aprendemos cómo lo ve Dios, cómo lo ve el Señor. Pongamos atención. Dios tiene poder para destruir a todos los pueblos, como ya dije al principio, pero permitió la falta de lealtad y compromiso de los israelitas que dejaron a estos idólatras allí para probarlos. Primero, para que las nuevas generaciones los sacaran haciéndoles la guerra, si eso es lo que Dios quería, sí, que las nuevas generaciones dijeran, padres, ¿por qué no sacaron a los cananeos como Dios dijo? Y luego las nuevas generaciones sacaran a los idólatras. Sí, ese sería
pasar la prueba, lo cual no pasó, pero eso, digamos, era la chance que tenían de hacer las generaciones jóvenes. Y para los más viejos, para que los más viejos entendieran que lo que hicieron fue malo y que esto ahora es idolatría de los cananeos, abominable ante Dios. Pero ni lo sacaron ni rechazaron la idolatría, sino que se quedaron con ellos y aceptaron sus costumbres. No nomás eso, se mezclaron con ellos. Ahora eran los mismos. Sus hijas para acá, nuestras hijas para allá. Somos una gran familia. Vamos a adorar esta piedra. Reprobaron. Hicieron todo lo contrario a lo que Dios les dijo. No solo habitaban entre ellos, sino que se hicieron como ellos. Se mezclaron en matrimonios y adoraron a sus estatuas y adoraron a sus imágenes y creyeron en sus amuletos, confiando en que eso los iba a ayudar. Y era contraria a la voluntad de Dios. Voy a leer lo que fue de Otoniel del 7 al 11. Dice así, son poquitos versículos. Dice del 7, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. ¿Sí? Una vez que se volvieron idólatras, no nomás eso, pero Dios los dejó de su mano. Entonces vino este rey de Mesopotamia y los esclavizó por 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Si ese era lo único que tenía Otoniel, era hermanito de Caleb. Obviamente Caleb era un hombre de renombre. Era uno de los 10 espías que querían ir y llegar a la tierra, que era Josué y Caleb. Entonces, Otoniel solamente era el hermano de Caleb. Si el grande era Caleb, él era el hermanito menor. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Sí, ese sería lo que tenemos que poner atención. Otoniel no tenía nada, no podía hacer nada, pero luego Dios vino sobre él. Sí, Dios habitó en Otoniel. Le puso su poder a Otoniel, lo que quiere hacer Dios con nosotros hoy día. Dice, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Sí, toda la historia de Otoniel era nomás lo que Dios lo iba a usar. Lo usó, quitaron a ese rey opresor, y una gran paz por 40 años tuvieron. Pero luego, después de 40 años, a ver, déjenme ver qué puse yo primero. Dice, una vez que los judíos ponían confianza en las estatuas e imágenes y amuletos a los que los idólatras veneraban, aquí dice que el Dios de la Biblia dejó de ser el único que les podía ayudar. En sus mentes de ellos se olvidaron de Dios. Entonces Dios los dejó de ayudar y fueron vencidos y esclavizados por el rey de Siria, que los oprimió por 8 años. Yo creo que hoy día somos esclavos de tantas cosas. Hoy día estamos esclavizados. Se los prometo que los vicios, sí, los vicios, el cigarro, el vino, las drogas, son cosas que nos esclavizan voluntariamente. Sí, no las necesitamos para nada, pero somos esclavos de ellas. Somos esclavos del trabajo, somos esclavos del dinero, somos esclavos del lujo, somos esclavos de la pornografía. Así, somos esclavos de tantas cosas porque abandonamos a Dios. Sí, Dios está permitiendo que esas cosas nos esclavicen porque no estamos buscando servirlo a Él, obviamente. Porque nos hemos olvidado de Dios, porque no dependemos de Él, pensamos que solos podemos y que podemos decir, sí, hay mucha gente que está siendo esclavo de todo y luego dice esta frase hueca, pero dice muy a gusto, yo también creo en Dios, pero no saben cuál es la voluntad de Dios, cómo se ve el Dios de la Biblia, qué le gusta. Dicen que creemos en Dios, pero les da igual. Sí, dicen, yo creo en Dios, yo también creo en Dios, pero les da igual también creer en los horóscopos o en algún psíquico o de plano creer en algo fabricado por el hombre y que este objeto muerto sin vida nos puede dar salud
nos puede dar suerte o prosperar en alguna cosa. Y hasta creemos que ese objeto mágico se puede enojar o contentar con nosotros. Por eso Dios nos abandonó a ser esclavos de tantas cosas hoy día. Como lo hizo allá y como lo hace también acá en estos días. Pero ellos clamaron al Dios bueno y Dios los escuchó. Sí, esto es de gran importancia, sí, porque en toda la carta de Jueces ellos caen y caen y caen y caen, pero cada vez que caen, cada vez que están siendo idólatras e inmorales y rechazadores de Dios y luego claman a Dios, Él viene en su dulzura y los rescata. Si tú estás metido en alguna droga, si tú tienes una relación que no es de tu esposa o de tu esposo, ahorita es el momento de clamar a Dios. Y Él viene y te rescata. Él viene y te saca del hoyo y te da una nueva vida y te da poder para que la vivas. Y Dios quiera y no volvamos a caer en ese hoyo. Pero hoy está la chance, porque estamos viendo que así es. Esta es la prueba de que Dios eso quiere. Si estabas esperando oír a Dios decírtelo, este es un llamado. Dios te quiere rescatar. Abandona ese vicio, abandona esa mujer, abandona ese hombre que no es tu esposo, que no es tu esposa. Sí, deja de robar. Hermanos, Dios está aquí para rescatarnos. Dios está ahorita diciéndote que Él está disponible para rescatarte, para sacarte de ese hoyo y ponerte en su presencia y darte paz por el resto de tu vida. Y no nomás eso, pero premiarte de gratis con la vida eterna. Es un buen momento para que te arrepientas, para que lo tomes en consideración. Esto pasó allá con ellos, sí, con los idólatras, y luego se arrepentían y Dios venía y los rescataba. Dios los escuchó y les mandó a uno que venció en poder de Dios. Sí, es el poder de Dios que vence a los reyes, que vence a los vicios. Dios usó a Otoniel, que no era un gran guerrero, sino su gran gracia era ser hermano menor de Caleb. Esto es, no fue pues Otoniel. Dios les dio paz por 40 años. Del 12 al 30, no lo voy a leer todo porque es la historia más grande. Más bien nomás lo voy a relatar. Aquí la escribí, le voy a decir algunos versículos nada más, porque es una historia. Es una historia de este nuevo juez que se llama Ahod. Entonces voy a comenzar nomás en el versículo 12, pero luego ya le relato la historia más o menos, ¿ok? Más o menos los voy a leer versículos así salteadones, del 12 hasta el 30. Ahí le va. Dice en el 12, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Sí, otro rey que Dios iba a usar para castigar a los rebeldes israelitas, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, vino e hirió a Israel, tomó la ciudad de las palmeras, que era Jericó, que había quedado sin muros, y sirvieron a los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, por 18 años. Esto es, vino este rey, Eglón, y los hizo sus esclavos por 18 años. ¿Okay? Y clamaron los hijos de Israel, y él le levantó un líder, un libertador, que se llamaba Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron un presente a Eglón, rey de Moab. Déjenme leer más adelantón. Aquí está. Ahod llegó con Eglón y luego le dio el premio, un regalo que le iba a dar, pero luego dice en el 20, y se acercó a Ahod estando sentado solo en la sala de verano, y Ahod, que era este rey, el zurdo, el juez, fue y le dijo al rey, tengo palabra de Dios para ti. Es en el versículo 20. Y se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Fíjate qué palabras tan fuertes dice aquí, pero es que Dios quiere que entendamos
¿sí? Que Ahod tenía un mensaje que darle al rey y él le dijo, traigo un mensaje de Dios para ti. Y el mensaje era, ahí te va, el mensaje de Dios es nomás esto, Dios te da el mensaje de vida, pero la otra parte es muerte. Y a Eglón, el mensaje para Eglón era muerte. De tal manera, dice que se le metió el puñal en el vientre de este rey Eglón. Aquí dice que era un hombre grueso, era un hombre gordo. Dice, de tal manera que el puñal, otra vez, dice en el 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, se escontó la mano, se llevó hasta dentro de la panza. Dice, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y se aseguró con el cerrojo. Esto es, Ahod le encajó este cuchillo de un pie, dice que de un codo, si era, lo agarraba de en medio y tenía pico para acá y pico para acá. Era un codo, son 18 pulgadas, es esto, sí, y se lo había puesto en el lado derecho, pero él era zurdo. Entonces nadie esculcaba del lado derecho, porque todos eran derechos, pues. La pistola, la espada, lo que sea, lo traían en la mano, en el lugar izquierdo. Entonces esta era la cosa que nadie sabía, que él era zurdo. Y agarró este puñal de 2 filos y se lo encajó en la panza y ahí lo remolineó y dice que le salió todo al pobre gordo y ahí murió. Murió el rey. Ahora, ¿qué puse yo acá? Y ya nos vamos. Dice, después de 40 años de paz, los hijos de Israel hicieron lo malo. Idolatría otra vez para variar. La mayor razón de la idolatría era pues la desobediencia por culpa de los pueblos paganos. Una encuesta realizada hace algunos años, esto lo estudié, dice, una encuesta realizada hace algunos años dice que la causa de que personas no crean en Dios, de acuerdo a ellos, es tener libertad. Sí, esto es, digamos, que la razón por lo cual hoy conoces a personas ateas, que no se quieren someter a Dios, quieren estar libres. No quieren estar sujetos a la voluntad de Dios. Y pensar que mejor Dios no existe, los deja sin la responsabilidad de obedecerlo. Es por esto que la mayoría de ateos dicen no creer en Dios. Lo que no quieren es someterse a su voluntad. Alguien que dice creer en Dios, pero no sabe lo que Dios dice, ni le interesa saber, está en la misma posición que el ateo. Aunque diga que cree en Dios, pero si no sabe quién es Dios, qué le gusta a Dios, qué manda a Dios, qué te promete Dios, no saben cómo se nos presenta Dios, está igual que el ateo. Yo no sé qué sea peor, porque aún vemos a personas que dicen que creen en Dios y que conocen su voluntad, pero lejos de someterse a esta, viven haciendo todo lo contrario. Las 3 personas, que es el ateo, el que dice que cree en Dios, pero no sabe nada de Dios, y el que dice que cree en Dios y sabe todo lo que dice Dios, pero no hace lo que Dios dice, esas 3 clases de personas, ninguno puede entrar al cielo. Pero de menos, el ateo es más honesto. Ese dice, no creo en Dios porque no quiero obedecer a nadie. ¿Okay? Los demás se engañan a sí mismos. Los 3, de todos modos, todos no van a ir al cielo, no pueden entrar al cielo. Dice aquí que Dios fortaleció al rey pagano, no creyente, y lo ayudaron los descendientes de Amón y Amelec, sí, para venir y probar a Israel. Dice, los 2 pueblos enemigos de Israel otra vez pidieron compasión a Dios. Él los escuchó y mandó un libertador, un juez, su nombre Ahod. Este sí es un desconocido. Su mayor don es ser zurdo, lo cual Dios usará. Contaré la historia como en resumen, ¿ok? De lo que estábamos diciendo. Ahod, Ahod se hizo una daga de 2 puntas y de 2 filos. Eso es, tenía punta, pero filo aquí y filo acá, en los 2 lados de la daga. Nomás la agarraba de en medio y tenía cuchillo por un lado y cuchillo para el otro, de 2 filos de cada lado. ¿Okay? Esa era la daga que tenía Ahod. Se la escondió en el lado derecho, lo cual era muy raro de que la trajeran en el lado derecho, porque una persona, como ya dije, si eres derecho no la traes aquí, la traes acá. ¿Verdad?
Entonces fue enviado con un regalo para el rey, una clase de tributo, porque era el rey y ellos eran esclavos, tal vez animales y dinero. ah, Allá decía que le dejó el regalo y luego todos se fueron con la compañía que había venido con él, pero luego él se devolvió con un secreto para el rey. ¿Ok? Ya a solas con el rey, Ahol le dijo: tengo palabra de Dios para ti y les diré algo. Dios tiene un mensaje y este es para todos. Dios dice que todo el que crea en Jesús, en su Hijo, entrará al cielo y tendrá vida eterna. Juan 3:16 dice que solo tienes que creer. Todo el que crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Este mensaje también incluye que si no crees, entonces no solo habrá muerte. Si no crees, entonces solo habrá muerte. Si crees en Jesús, tienes vida eterna. Pero si no crees en Jesús, entonces queda muerte eterna para siempre. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Ahod vino y le dijo: tengo un mensaje de Dios, y ese mensaje era muerte, porque él obviamente era idólatra, no creía nada, había rechazado a Dios, entonces encontró la muerte, y ese es el punto. Esa fue la cosa que hizo Ahod, sí, lo cual Dios fue el que, digamos, usó a esta persona para liberar de la esclavitud que este hombre tenía contra su pueblo. Una vez que, dice en la historia, que una vez que Ahod se escapó, porque dice que cerró bien la sala. Déjenme le digo lo que pasó allá, lo último que no leí. Dice que lo dejó muerto al rey gordo, ¿sí? Y luego cerró la sala y se fue. Entonces, ya de mucho rato, que nadie abría, sus la gente que servía al rey, fueron a buscarlo y lo encontraron muerto. Pero Ahod ya se había ido lejos, sí, ya había llegado hasta donde estaban sus amigos, sí, y allá dice que se subió en un caballo y que empezó a ir por todos lados a decir que él tenía, que Dios ya les había dado la victoria y que ese rey estaba muerto. Entonces todos siguieron a Ahod y Dios les dio una gran paz. No a Ahod, otra vez, Dios lo hizo. Y le voy a decir cuánto tiempo. Esta paz es el tiempo más grande en los 400 años. Dios a través de Ahod les dio 80 años en paz. Eso dice al final del versículo, del capítulo, del estudio ese. Dice: y eso pasó aquí con Ahod. Ahod mató a este rey y una vez más Dios dejó libre al pueblo y en paz por 80 años. El último versículo de este capítulo es el 31, donde encontramos al tercer juez. Dice: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Una aguijada de bueyes, que era ese otate. Y él también salvó a Israel. Es todo lo que se nos menciona de este hombre llamado, ¿cómo dije? Samgar. Yo puse de ese hombre acá, de este otro libertador Samgar, obviamente después de que volvieron a hacer lo malo, obviamente, y luego fueron otra vez atorados con otro rey malo, y Samgar tuvo que venir y destruir 600 hombres con ese otate, ¿sí? Y salvar al pueblo, eso, porque eran idólatras otra vez e inmorales. Solo con esta vara, con dos puntas de metal, acabó con 600 hombres. Dios usó ese palo para su gloria. Como dijimos al principio, ninguno de estas tres personas era el gran capitán, ¿sí? Pero Dios usó lo peor para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Nosotros no somos el gran capitán, yo no soy el gran pastor, el gran predicador, yo no soy, sí, pero Dios usa lo que sea que yo tenga, sí, para gloria de Él. Y yo feliz, como dijo Pablo, más me gozo en mi debilidad, porque ahí se manifiesta el poder de Dios. Y eso es lo que queremos, como dijo Pablo, como dice en la Biblia: ya no quiero que me vean a mí y me digan a mí qué grande eres, ahora quiero que vean a Cristo a través de mí. Ya no yo, pero Cristo en mí. Eso es lo que tenemos que hacer. De eso se trata esto. Aplicación y punto final. Sí, me encontré una cosa que el gran predicador Spurgeon dijo, y él dijo esto, y me gustó mucho, ¿ok? Y con esto voy a cerrar.
dijo que un predicador del evangelio debe presentar la palabra como un mensaje de Dios. Tú y yo, cuando vamos a llevar el evangelio, ¿sí? No tienes que ser un pastor, no tienes que ser un predicador, ¿verdad? Pero si eres un predicador, ¿sí? Tienes que llevar la palabra, tu mensaje, como ese es el mensaje que Dios trae. Si no eres predicador, pero eres un salvo, eres una persona que ya recibió a Cristo en su corazón y quieres compartir el evangelio con alguien, sí, no lo compartas de ninguna otra forma. Dios quiere que presentes su evangelio diciendo, este es un mensaje de Dios. Porque nomás eso, sí, causa mucho más o tiene mucho más poder que lo que si viene el mensaje de ti o de tu experiencia. Ahorita que se usan tanto las, ¿cómo dicen? ¿Cómo le llaman estos? Mi historia, ¿cómo le llaman eso? Mi testimonio. Piensa, oh, qué testimonio tan poderoso. Bueno, no lo dudo, sí, pero Dios quiere que presentemos su testimonio de Él. Sí, no viene una enseñanza de los hombres, viene enseñanza de Dios, es un mensaje de Dios. Y se me hizo súper importante. Nosotros, el pueblo, tenemos que llevar el mensaje de Dios a los hombres. Los predicadores tenemos que llevar el mensaje de Dios a los hombres. Hay muchos pastores que no entienden que la palabra de Dios deba afectar al oyente. Imagínate, hay muchos pastores que dejan a un lado la palabra de Dios porque ellos tienen otra idea. Porque ellos tienen una filosofía que va más con el tiempo en el que están, sí, y dejan a un lado las palabras de Dios por usar las palabras de ellos, por usar sus anécdotas, sus experiencias, sus filosofías, sí, y ahora abandonan la Biblia, aunque la tengan allí y den un versículo, pero creen que ese versículo no tiene el poder suficiente. Sí, la gente ya no está escuchando a Dios. Ahora dicen, qué sabio es este pastor. Este hombre es una persona que Dios usa tanto por su gran sabiduría, lo cual eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere usar a un micrófono para hablar Él. Eso es lo que es. Dios usa lo menos en este mundo para manifestar su gloria. Y el que está del otro lado del mensaje tiene que saber que es Dios el que le está hablando. No el hombre sabio y correcto. No el hombre bueno y santo. No. Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de Dios. Muy importante. Te lo prometo que yo lo entendí muy bien para mí. Ojalá lo entiendas tú también. Hay muchos pastores que no entienden que la palabra de Dios deba afectar al oyente porque viene de Dios. Y usan sus filosofías y sus experiencias cuando predican. Y aún esperan algún elogio. Esperan que digan qué sabio eres. Yo no sabía que sabía tanto ¿sí? Porque ahora dijeron todo lo que ellos sabían. Dejan a un lado a Dios, agarran el sombrero de Dios y se lo ponen ellos para saludar. Esperan algún elogio, esperan respeto de las demás personas, o que esto resulte en algún beneficio para ellos mismos, o simplemente usan la Biblia para fortalecer sus propios mensajes. Si de repente yo tengo un mensaje que darles, ¿verdad? Y uso un versículo o dos versículos que se alineen con mi mensaje, eso es terrible. Eso es lo que el diablo hace. No podemos hacer eso ni permitir que alguien lo haga. Sí, yo no puedo adornar lo que yo les quiero decir con un versículo bíblico. No, es al contrario. Nosotros, lo que seamos nosotros, tiene que buscar la forma de adornar, ¿sí? De alinearse con la palabra de Dios. Dios nos va a usar, sí. La persona que somos, Dios la usa para llevar su mensaje. No Él nos va a apoyar el mensaje nuestro. Tienes que ser bien sabio y bien inteligente para notar eso. Y si eres cristiano, lo tenemos que notar. Porque ¿qué nos ganamos con oír la sabiduría humana? Tenemos que oír la sabiduría de Dios. Esta es la que nos va a dar la vida eterna y nos va a dar paz en el camino. Simplemente usan la Biblia para apoyar sus mensajes. O hay quienes esconden lo claro de la verdad para que no afecte tan directo a las caras del oyente. No quieren ofender a nadie. No ven al oyente, están viendo el techo. No le quieren dar la cara al oyente y decirle que ya no peque,
que eso no le gusta a Dios. Y si pecas y pecas y pecas siendo cristiano, estás siendo una persona que no sigue lo que Dios dice y no tienes la capacidad de no pecar. Si todos pecamos, pero si el mensaje de no pecar no se expone en las iglesias, entonces la gente peca sin pensarlo. Sí, tenemos que estar alertas. El pecado, el pago del pecado es muerte. Necesitamos el mensaje de Dios, su misericordia y su gracia. Necesitamos estar conscientes de que nuestra lucha es contra nuestra carne, es contra el pecado constantemente. Constantemente. La lucha del cristiano es contra el pecado todos los días de su vida, hasta que Dios nos quite la carga y nos lleve en el cielo, en donde no va a haber más pecado, donde no va a haber más maldición. Pero por lo pronto es una guerra constante contra nuestra carne, contra el pecado. No importa quién se ofenda, ese es el mensaje de Dios. Cuando un predicador tiene temor de herir o contradecir a la gente con la palabra de Dios, esto será la ruina para él y para su congregación. Si fue enviado con la daga, debe usarla directo al corazón, como lo hizo Ahod. Esto dijo Spurgeon y me gustó. Si Dios te mandó con la daga, usa esa daga para lo que Dios te mandó. Gloria a Dios. En Hebreos 4:12 habla de esta daga, obviamente. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de sencillo y así de poderosa es la palabra de Dios. Nunca la menospreciemos o le quitemos valor. La palabra de Dios es más poderosa que la palabra de cualquier hombre. Dios elige un hombre insignificante con un instrumento insignificante. La vara de Moisés, la honda de David, la daga, el otate que usó esta persona que hablamos ahorita, y para que y los que lo acompañen, ¿sí? Esa sería la cosa. Dios usa a un hombre insignificante con un instrumento insignificante, con lo que éste tenga, para magnificar el nombre y la palabra de Dios, para que éste, junto con los que acompañen a éste, hagan la obra de Dios, consuman el plan que Dios tiene. Para esto fuimos enviados, para eso somos la iglesia de Cristo. Esto es lo que estamos haciendo aquí. El insignificante con lo insignificante que tenemos, llevando a cabo la obra de Dios. Qué mensaje tan glorioso tuve yo de este capítulo 3, se los prometo. Gloria a Dios. Ojalá que tú también hayas sido bendecido con este mensaje de Dios. Te damos gracias, Dios majestuoso. Queremos, Señor, decirte que estamos complacidos en tu presencia, que queremos adorarte por la felicidad que tenemos, porque nos salvaste por gracia. Ayúdanos, Señor, para que seamos útiles siervos tuyos. Ayúdanos, Dios hermoso y maravilloso, para que nosotros y lo que seamos, lo que tú nos has dado ser, te sea útil y tú puedas maniobrar lo que somos para tu gloria, porque eso queremos. Queremos honrarte, queremos adorarte, queremos serte útiles, siervos útiles, astutos, simples, sencillos, humildes, bravos, honestos, genuinos, que tú puedas usar, Señor. Entregados al 100%, obedientes. Guíanos, fortalécenos. Dios Espíritu Santo, poséenos, envíanos, santifícanos. En ti confiamos, Señor. Dios maravilloso, en este momento te quiero pedir también, mi Rey, mi Dios, por todas las personas que han perdido a seres queridos por el coronavirus, por el COVID-19. Señor, está cada día más cercano a las familias de nosotros, Señor. O sea, tal vez a alguien cercano de nuestra familia lo tiene. Te rogamos que les des salud, que les des fortaleza. Señor, te pedimos que les des consuelo a los familiares, que estamos bien, que estamos vivos, y que nos apartes, que pongas en nosotros barreras, Señor, que envíes tus ángeles, que nos cubras con tu poder para que no nos toque el COVID. Nosotros confiamos en ti, Señor. Realmente estamos viviendo mundialmente una tragedia, pero digamos cada familia estamos padeciendo, Señor, este temor. Ayúdanos para ser prudentes y cuidarnos
aprender a vivir todavía juntándonos, siendo cristianos que andan haciendo tu obra, pero con la protección necesaria. Ayúdanos, Señor, porque en estos tiempos estamos. Es en ti en que confiamos, Señor. De ti dependemos. Quiero pedirte, Señor, una oración especial y pedirle a mis hermanos que le pongas en su corazón también orar por mi hermano Martín, porque está sufriendo, que está padeciendo, Señor. Nosotros confiamos que tú escuchas nuestras oraciones. Te pedimos por la salud de él y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, para continuar en segunda carta de Juan. Si le ganas, aquí en la iglesia, todos con su mascarita, vamos a repartirnos, lo vamos a hacer adentro. Es un ambiente, se los prometo que lo hacemos lo más seguro que podamos y nos ha funcionado bien. Entonces, aquí adentro lo vamos a hacer en la iglesia. Este domingo a las 11 de la mañana, para gloria de Dios, aquí estamos, los invito y vamos a continuar estudiando la gloriosa palabra de Dios. Buenas noches, los quiero mucho. Hasta el domingo a las 11. Adiós.